el cielo y el infierno. Lo que enseñan los predicadores en las iglesias es que las personas después de muertas se van para el cielo o para el infierno, y que al cielo se van los muertos que le obedecieron a Dios, y que el diablo con sus demonios en el infierno atormentarán las almas de las personas que no le obedecieron a Dios. Pero lo que no han podido comprender los muertos sin entendimiento que predican en las iglesias es que si la labor del diablo fuera castigar en el infierno a los que no le obedecieron a Dios, entonces el diablo estaría interesado en que las personas le obedezcan a Dios. Y lo que tampoco han podido comprender los descerebrados sin entendimiento que predican en las iglesias es que si los muertos buenos se fueran para el cielo, entonces Jesús sería un mentiroso, porque Jesús dijo que a Dios no le interesaban los muertos, sino los vivos. Marcos 12:27. Habla Jesús de Nazaret. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Con este testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, es muy fácil comprender que al cielo no irá ninguno después de muerto. Y entonces, si los predicadores de las iglesias están convencidos que los muertos buenos se van para el cielo y que los muertos malos se van para el infierno, es porque aquellos predicadores ladrones no comprenden absolutamente nada de lo que cuentan las Escrituras, porque en las Escrituras dejaron bien claro que las personas después de muertas ya no recibirán ningún pago por haberse comportado bien, ni ningún castigo por haberse comportado mal. Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Aquí se testifica que los muertos de los sepulcros ya no tienen más paga, y la paga es la recompensa o el castigo que cada uno recibirá de acuerdo con sus obras. Entonces, si los muertos en la carne ya no tienen más paga, es porque las personas después de muertas ya no recibirán ni premios ni castigos. Pero eso no significa que no existan el cielo y el infierno. Eso lo que significa es que al cielo y al infierno no irán las personas después de muertas, sino mientras están vivas. También creen las personas que a la entrada del cielo está el apóstol Pedro separando a los que entran al cielo de los que son del infierno. Y hoy les quiero decir a los despiertos que, según el testimonio que entregan las Escrituras, los que son atormentados en el infierno por el diablo y sus demonios no son los que no le obedecen a Dios, sino los que no le obedecen al diablo. Y que también es cierto que quien reina en el infierno es el mismísimo diablo, y que el diablo sí atormenta en el infierno las almas de las personas y las oprime con sus demonios para causarles sufrimiento. Y según las Escrituras, también es totalmente cierto que el apóstol Pedro es el encargado de abrir la puerta a los que llegan al cielo, y también es el apóstol Pedro el encargado de indicar quiénes se van al infierno. Pero ni el cielo está donde las personas creen que está, ni el apóstol Pedro está donde las personas creen que está, y muchísimo menos el infierno y el diablo con sus demonios están donde las personas creen que están. Y para saber a dónde está el infierno donde el diablo con sus demonios oprime las almas de las personas, no lo tenemos tan difícil, porque los apóstoles dejaron bien claro cuáles son las almas oprimidas por el diablo. Escuchen con atención. Hechos 10:37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si todos los que fueron sanados por Jesús de Nazaret estaban siendo oprimidos por el diablo, entonces hasta un niño puede comprender que el infierno donde el diablo oprime y atormenta a las personas está en este mundo, sencillamente porque todos los oprimidos por el diablo que fueron sanados por Jesús de Nazaret fueron oprimidos por el diablo en este mundo. Mateo 15:29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Si fue en este mundo donde Jesús sanó cojos, ciegos, mudos, mancos y en general a todos los que estaban siendo oprimidos por el diablo, con esto es muy fácil comprender que es en este mundo donde están el infierno y el diablo con sus demonios oprimiendo y atormentando las almas de las personas. Y también en las Escrituras está bien claro cómo era que el diablo oprimía a los mudos, a los ciegos y a los sordos que fueron sanados por Jesús de Nazaret. Mateo 12:26. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
Lo que hizo aquí Jesús con este endemoniado ciego y mudo para que pudiera ver y hablar fue sacarle el demonio. Y eso significa que el ciego y mudo no era el cuerpo de aquel hombre, sino el demonio que Jesús expulsó de él. O sea que era con demonios ciegos, mudos y sordos que el diablo oprimía a los que fueron sanados por Jesús de Nazaret. Entonces que ninguno crea que los cuerpos humanos se vuelven ciegos o mudos de forma natural, porque lo que testifican las escrituras es que los mudos, los sordos y los ciegos son los espíritus inmundos que el diablo mete en las personas para oprimirlas y atormentarlas. Escuchen con atención, Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. El mudo y sordo era el espíritu que estaba dentro de él. Por eso Jesús, para sanarlo, solo dijo: espíritu mudo y sordo, sal de él. O sea que el mudo y sordo no era el cuerpo de aquel hombre, sino el espíritu mudo y sordo que Jesús expulsó de él. Y entonces los sordos, los mudos y los ciegos no son los cuerpos de las personas, sino los espíritus inmundos que el diablo introduce en los cuerpos de las personas para oprimirlas y atormentarlas. Y con esto ya podemos conocer la identidad del malvado diablo que reina en el infierno con sus demonios y que oprime a las personas haciéndolas ciegas, sordas y mudas. Éxodo 4:11. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que o al ciego? ¿No soy yo Jehová? Aquí tienen al malvado diablo que con sus demonios inmundos hace los ciegos, los sordos y los mudos. Y con esto ya no necesitamos más explicaciones para comprender que el diablo que reina en el infierno y que con todos sus demonios oprime las almas de las personas es el malvado Dios del Antiguo Testamento, que hoy reina como Dios en todas las naciones de la tierra. Y con esto queda ratificado que el infierno donde reina el diablo, que con todos sus demonios atormenta las almas de las personas, está en este mundo. Pero eso no significa que la tierra fue creada para ser el infierno. Eso lo que significa es que el diablo con todos sus demonios establecieron su infierno en la tierra para destruir la creación de Dios. Segunda de Reyes 19:15. Y oró Ezequiel delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra que durante todos los siglos han permanecido adorando al Dios del Antiguo Testamento son los que conforman el infierno que el diablo estableció en la tierra. Y entonces todos los querubines en medio de los cuales mora el malvado Dios del Antiguo Testamento son los demonios cojos, sordos, ciegos y mudos con los cuales este diablo abominable llena de sufrimiento las almas de las personas. Y entonces es absolutamente obvio que el diablo que le ofreció todos los reinos de la tierra a Jesús de Nazaret también es el abominable Dios del Antiguo Testamento. Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todos los reinos de la tierra que le pertenecen al diablo son los mismos reinos de la tierra que conforman el infierno, donde el malvado Dios del Antiguo Testamento, con sus espíritus inmundos, hace ciegos, cojos, mudos, sordos, paralíticos y todos los enfermos que existen en este mundo. Entonces que ninguno crea que el diablo y sus demonios están esperando que las personas se mueran para atormentarlas en el infierno, porque el malvado diablo y sus demonios malignos ya establecieron su infierno en este mundo y ya están oprimiendo las almas de las personas, invadiendo sus cuerpos con espíritus malignos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, locos y con todas las enfermedades que existen en este mundo. Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. El lunático dejó de ser lunático cuando Jesús le sacó el demonio que el diablo había metido en él. O sea que el lunático era el demonio y no el muchacho. Y entonces todos los locos que existen en este mundo también son producto de los demonios del malvado Dios del Antiguo Testamento. Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló.
Aquí se testifica que Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Por tanto, el mudo era el demonio y no aquel hombre. Y entonces los mudos, los ciegos, los locos, los sordos, los paralíticos y todos los que padecen enfermedades incurables no son los cuerpos humanos que fueron creados por Dios, sino los espíritus inmundos con los que el malvado Dios del Antiguo Testamento hace los mudos, ciegos, locos, sordos y paralíticos. Por eso lo único que hacían Jesús y sus apóstoles para sanar a estas personas era expulsar fuera de ellos los espíritus inmundos con los que el diablo los había enfermado. Hechos 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando aquellos espíritus inmundos salían de los paralíticos y de los cojos, dando grandes voces, aquellas personas quedaban sanadas. Y con esto es fácil comprender que los paralíticos y los cojos eran los demonios que por obra del malvado diablo, que adoran como Dios en las iglesias, habitaban en los cuerpos de aquellas personas. Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todas las enfermedades de aquellas personas eran sanadas cuando sacaban de ellos los espíritus inmundos con los que el diablo los enfermaba y atormentaba. Y con esto queda inmensamente claro que todas las enfermedades que existen en este mundo las generan los espíritus inmundos con los que el diablo oprime a las personas. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús sanaba a todos los enfermos, echando fuera de ellos los demonios con los que el diablo los oprimía. Y entonces los cuerpos humanos que fueron creados por Dios no se enferman de forma natural, sino que son enfermados con los espíritus de demonios que el diablo, que adoran como Dios en las iglesias, introduce en las personas para atormentarlas y oprimirlas. Y tampoco los cuerpos humanos nacen con defectos físicos, sino que nacen con demonios que el diablo mete en ellos para oprimirlos y atormentarlos. Y este es el momento para que todos comprendan que a los que el diablo oprime con enfermedades incurables y con defectos físicos es a los que lo adoran a él como Dios. Escuchen con atención Deuteronomio 28:58. Habla el diablo que estableció su infierno en la tierra. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Aquí tienen al diablo en toda su plenitud, amenazando y dejando claro que quienes le temen a él como su Dios tendrán que poner por obra toda su criminal ley, o de lo contrario vendrán sobre ellos enfermedades malignas, permanentes y duraderas. Versículo 60. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Si tu Dios es este diablo apestoso y desalmado, entonces enfermedades malignas y duraderas vendrán sobre ti y sobre toda tu descendencia hasta que perezcas, si no cumples hasta la última tilde de toda su horrorosa ley. Y entonces que ninguno piense que los demonios del diablo atormentan en el infierno las almas de las personas chuzándolas con un tridente, porque la forma como los demonios del diablo están atormentando en el infierno las almas de las personas es oprimiéndolas con ceguera, con parálisis, con locura, con úlceras, con tumores, con sífilis, con cáncer y con todo tipo de enfermedades e infecciones y pestes que existen en este mundo. Y que tampoco crean que los malos que el diablo atormenta en el infierno son los que no le obedecen a Dios, como se los hacen creer los detestables ladrones que predican en las iglesias, porque a quienes el diablo promete atormentar en el infierno con toda clase de enfermedades y pestes es a quienes no le obedecen a él. Levítico 26:14. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma.
todos sus mandamientos, todos sus decretos, todos sus estatutos y todo su inmundo pacto es lo que tienen que cumplir los que adoran a este diablo abominable como Dios. Y si no cumplen con absolutamente todo lo que este diablo les manda, entonces pestes, enfermedades y muerte es lo que les espera a todos los muertos sin entendimiento que adoran a este repugnante diablo como Dios. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Aquí el diablo que reina en el infierno hace una lista de todas las enfermedades que introducirá con sus demonios apestados en los cuerpos de quienes lo adoran a él como Dios, pero no cumplen sus criminales mandamientos. Versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Todas las enfermedades aquí mencionadas las traerá el diablo sobre aquellos que no cumplan todo lo que este inmundo diablo les manda. Versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Locura, ceguera, sarna, tumores, úlceras y todas las enfermedades que existen en este mundo las introduce el diablo en los cuerpos de las personas con sus espíritus malignos de demonios. Versículo 35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Todas estas enfermedades incurables las recibirán únicamente los que adoran a este maligno diablo como Dios. Por eso Jesús de Nazaret también dejó bien claro que a quienes el diablo oprime con espíritus enfermos es a los que adoran al Dios de Abraham. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Lo que aquí nos están contando es que esta mujer tenía un espíritu inmundo de enfermedad que la mantenía encorvada. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Lo que hizo aquí Jesús fue liberar a esta mujer del espíritu de enfermedad encorvado que le impedía enderezarse. Y luego Jesús le dejó bien claro al principal de la sinagoga que a quienes el diablo oprime con espíritus inmundos es a los que descienden de Abraham. Versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que de Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y no le lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado durante 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Es a los hijos de Abraham a los que el diablo oprime con espíritus de enfermedad. Y con estas palabras que salieron de la boca de Jesús es muy fácil comprender que Jesús de Nazaret vino a este mundo para romper las ligaduras con las cuales los hijos de Abraham permanecen atados con el diablo que los oprime y atormenta con sus espíritus inmundos. Y las ligaduras que mantienen atados a los descendientes de Abraham con el malvado Dios del Antiguo Testamento son los estatutos y la ley con los cuales el diablo estableció su infierno en la tierra. Por eso la forma como Jesús rompió las ligaduras que mantienen a los hijos de Abraham atados con el diablo que los oprime con enfermedades fue enseñando todo lo contrario a lo que aquel oscuro Dios de Abraham había mandado en la ley y en los estatutos que entregó por medio de Moisés. Hechos 6:13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Cambiar las costumbres que recibieron de Moisés por las enseñanzas que trajo al mundo Jesús de Nazaret es lo que tienen que hacer los descendientes de Abraham que se quieran liberar del malvado diablo que los oprime con enfermedades incurables. Y por eso la palabra de Dios que trajo al mundo Jesús de Nazaret no tiene cabida en ninguna de las cosas que estableció en este mundo el malvado Dios de Abraham. Juan 8:37. Habla Jesús de Nazaret: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros.
Si las enseñanzas de Jesús de Nazaret no hallaron cabida en los descendientes de Abraham, es porque cada palabra que salió de la boca de Jesús de Nazaret salió para oponerse a todo lo que estableció en este mundo el oscuro Dios de Abraham. Y esto lo podemos comprobar con las Escrituras. Génesis 17:5 habla el diablo que hizo el pacto con Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Aquí el malvado Dios del Antiguo Testamento estableció a Abraham como padre de todas las naciones que conforman su infierno en la tierra. Pero Jesús de Nazaret, oponiéndose abiertamente al malvado Dios de Abraham, dijo que no llamaran padre a ninguno en la tierra. Mateo 23:9 habla Jesús de Nazaret. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Todo lo que salió de la boca de Jesús salió para oponerse a todo lo que antes había dicho el malvado Dios de Abraham. Y si en todas las naciones continúan adorando como Dios al diablo que hizo el pacto con Abraham, es porque en todas las naciones no tienen ni la más mínima idea que el antiguo pacto es un pacto con el diablo y con todos sus demonios enfermos, deformes y apestosos. Y también es este el momento para comprender que el malvado Dios de Abraham no solo hizo mudos, ciegos y sordos con sus espíritus inmundos, sino que también hizo asesinos, violadores, ladrones, pedófilos y todos los criminales que habitan hoy en este mundo. Porque si los cuerpos humanos no se enferman de forma natural, sino que el diablo los enferma con espíritus inmundos, entonces las mentes y los corazones que poseen los cuerpos humanos perfectos, que fueron creados por Dios, tampoco se corrompen de forma natural, sino que también el diablo con sus demonios los corrompe y los llena de maldad. Zacarías 14, versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reinaré en todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Si este diablo abominable promete violar mujeres, entonces este malvado Dios también tuvo que hacer los violadores, porque en la creación de Dios no fueron creados ningunos violadores. Y entonces, así como este diablo criminal hace los sordos, los ciegos y los mudos, introduciendo espíritus inmundos, ciegos, sordos y mudos en los cuerpos de las personas, así también este diablo desalmado hace los violadores, introduciendo a las personas demonios violadores. Y también este diablo criminal hace los asesinos, introduciendo a las personas demonios asesinos. Y lo mismo sucede con los ladrones, con los depravados, con los pedófilos y con todos los criminales que existen hoy en el mundo. Josué 10:40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negueo, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Un ejército de asesinos que mató todo lo que tenía vida en aquellas naciones no se forma naturalmente, y mucho menos si aquel ejército fue formado para cometer genocidios ordenados por el diablo que mora en medio de espíritus de demonios. Y con todos estos testimonios que entregan las Escrituras es muy fácil comprender que el único objetivo del malvado diablo que adoran como Dios en las iglesias es destruir la creación perfecta que fue creada por Dios. Isaías 13:5. Vienen de tierra lejana, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aquí se testifica que este diablo criminal y sus demonios vinieron para destruir toda la tierra, y entonces es absolutamente obvio que este diablo abominable no solo vino para destruir con sus demonios apestados al hombre perfecto que fue creado por Dios, sino que también vino a destruir los animales, los ríos, los bosques, los mares, las selvas, los árboles y hasta el clima de la tierra. Y eso significa que los bosques, las montañas, las selvas y todos los animales que hoy habitan en ellas también fueron malformados por este malvado diablo que vino con sus demonios a destruir la tierra perfecta que fue creada por Dios. Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte.
un santo monte donde ningún animal hará mal ni dañará a ninguno. Es lo que describe aquí el profeta Isaías sobre lo que serán los animales cuando la tierra se llene del conocimiento de Dios. Y según este testimonio, los niños recién nacidos jugarán con la víbora y la serpiente cascabel. El lobo y el cordero vivirán juntos, y también el león morará junto con el becerro, y la osa y la vaca comerán pasto juntas, y paja comerán el león y el buey. Entonces que ninguno crea que las fieras que hoy devoran los ganados en los bosques y en las selvas hacen parte de la creación perfecta que fue creada por Dios, porque ninguna cosa que genere muerte hace parte de la creación de Dios, y porque en el testimonio que entregan las Escrituras sobre los animales que fueron creados por Dios no figura ninguna fiera devoradora de carne como las que existen hoy en la tierra. Génesis 1:24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Esto es lo que testifican las Escrituras sobre los animales que fueron creados por Dios. Y aquí no figura ninguna fiera que se coma los ganados, porque solo plantas verdes les dio Dios para comer a todos los animales y las bestias que hacen parte de su creación. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Solo plantas verdes les dio Dios para comer a todas las bestias, a las aves y a los animales que se arrastran sobre la tierra. Y entonces solo plantas verdes comen las águilas, los halcones, los búhos, las serpientes, los tigres, los leones, las panteras, las hienas, los leopardos, los pumas, los coyotes, los osos y todos los felinos grandes y chicos que fueron creados por Dios. Y con esto queda inmensamente claro que el malvado Dios del Antiguo Testamento, que vino con sus demonios para destruir toda la tierra, también metió sus demonios en todos los animales de la creación de Dios. Levítico 26:21 habla del diablo que también destruyó la selva. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado. Las bestias fieras que hoy se comen los ganados en los bosques y en las selvas no fueron creadas por Dios, porque las bestias que creó Dios solo comían hierba. Y entonces, así como este malvado diablo hizo los sordos, los ciegos, los mudos, los violadores, los asesinos y los ladrones, metiendo espíritus de demonios en las personas, así también el diablo criminal metió demonios devoradores de carne en las grandes bestias felinas y en las águilas que solo comían hierba. Y con esto el malvado Dios del Antiguo Testamento también estableció su infierno en los bosques y en las selvas. Por eso los bosques y las selvas que hoy tenemos en la tierra son lugares terroríficos donde la muerte es lo que reina, pues los otros animales como bueyes, venados, vacas, becerros y cebras a diario son destrozados por las garras de las fieras que cuando fueron creadas solamente comían hierba. Y así como el repugnante diablo con sus demonios hizo fieras con los grandes felinos que creó Dios para la tierra, así también el malvado diablo hizo bestias con los hombres que Dios creó como amos de la tierra. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente con un aliento de vida fue lo que formó este diablo del polvo de la tierra. Y entonces lo que hizo el diablo con el hombre que fue creado por Dios fue formarlo como animal, como monstruo y como bestia, porque los seres vivientes de la creación de Dios son los animales, los monstruos y las bestias. Escuchen con atención. Génesis 1:20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Monstruos marinos, esos son los seres vivientes que creó Dios para las aguas. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. También los seres vivientes que creó Dios para la tierra son las bestias y las serpientes y todos los animales de la tierra. Pero el hombre creado por Dios no fue creado como un ser viviente, sino como el amo de todos los seres vivientes que creó Dios para la tierra. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
El hombre creado por Dios no hace parte de los seres vivientes de la creación de Dios, porque el hombre de la creación de Dios fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso el hombre perfecto que fue creado por Dios no se apesta ni se enferma, porque su naturaleza es semejante a la naturaleza de Dios. Y si hoy las escrituras nos han empezado a revelar estas cosas que jamás las han conocido en la tierra, es porque llegó el momento de despertar a todos los que el diablo mantiene dormidos en el polvo de la tierra, y porque también llegó el momento para que en todas las naciones sepan que el maligno Dios del Antiguo Testamento convirtió toda la tierra en una guarida de demonios y de espíritus inmundos, incluidos también los bosques y las selvas. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero que está bajo el maligno es el mundo que está bajo la potestad de los demonios y de los espíritus inmundos, con los cuales el maligno Dios del Antiguo Testamento domina la salud y las voluntades de las personas y de los animales que fueron creados por Dios. Pero que ninguno crea que la tierra que fue creada por Dios permanecerá como guarida de demonios y como habitación de espíritus inmundos eternamente, porque en la profecía del día postrero el apóstol Juan vio descender del cielo un ángel poderoso que iluminó la tierra de una forma tan grande que salieron a la luz los demonios y los espíritus inmundos, con los cuales el malvado Dios del Antiguo Testamento ha estado oprimiéndole y atormentando las almas de las personas durante todos los siglos. Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La caída de la gran Babilonia es la caída del infierno que el diablo estableció en la tierra con sus demonios y con sus espíritus inmundos. Y entonces, si este ángel que desciende del cielo con gran poder alumbrará la tierra que el diablo oscureció con sus demonios, con eso es sencillo comprender que este ángel alumbrará la tierra echando fuera los demonios y los espíritus inmundos con los que el diablo oscureció la tierra. Entonces este ángel poderoso no solo le demostrará al mundo que con sus demonios el malvado Dios del Antiguo Testamento es el que hace los cojos, los ciegos, los mudos, los paralíticos, los violadores, los asesinos, los locos y todos los criminales que existen en este mundo, sino que también les enseñará a los resucitados del día postrero lo que tienen que hacer para que puedan echar fuera demonios y sanar las enfermedades con las que el malvado Dios del Antiguo Testamento oprime y atormenta al mundo entero. Mateo 17:18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Con fe los discípulos de Jesús podrán mover montañas, pero para que puedan echar fuera demonios y sanar las personas, los discípulos de Jesús tendrán que orar y ayunar. Eso fue lo que enseñó Jesús de Nazaret. Lucas 9, versículo 1. Habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Quien otorga el poder y la autoridad sobre todos los demonios es Jesús de Nazaret. Y entonces es a Jesús de Nazaret a quien le tienen que orar los despiertos cuando ayunen y oren pidiendo el poder y la autoridad sobre todos los demonios. Y este es el momento para que todos los despiertos comprendan que ellos son los únicos que hoy pueden recibir el poder y la autoridad para echar fuera a todos los demonios, porque ellos son los únicos que hoy le creen a Jesús de Nazaret. Marcos 16:17. Habla Jesús de Nazaret: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, e echarán fuera demonios. Poder echar fuera a los demonios es una promesa de Jesús de Nazaret para los que creen en él. Y por eso, además de los 12 apóstoles, muchos otros discípulos de Jesús también recibieron poder y autoridad sobre todos los demonios. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Satanás caerá del cielo como un rayo cuando todos los que Jesús prometió resucitar en el día postrero comiencen a recibir poder y autoridad sobre todos los demonios. Para eso saldrá próximamente el libro de la verdad, revelaciones para los hijos de luz, para que todos comprendan que el único pecado que condenó a los que habitan en este mundo a ser atormentados y oprimidos por el diablo del infierno fue adorar como Dios al abominable Dios del Antiguo Testamento, que durante todos los siglos ha permanecido oprimiendo
robando las almas de las personas y atormentándolas con espíritus enfermos y con espíritus de demonios. Y para que también comprendan que las enfermedades no se transmiten de padres a hijos, como lo creen los sabios y los entendidos de la medicina de este mundo, porque lo que les transmiten los padres a sus hijos son los demonios y los espíritus enfermos, con los que el diablo los castiga transgeneracionalmente por no guardar sus criminales mandamientos. Deuteronomio 28:59. Habla el diablo. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Con esto queda comprobado que al infierno no van las personas después de muertas, como se los hacen creer los ladrones ciegos y sordos en el entendimiento que predican en las iglesias, porque los únicos muertos que permanecen atormentados en el infierno son los muertos en el entendimiento que durante todos los siglos han permanecido adorando al repugnante Dios del Antiguo Testamento en los templos y en las iglesias. Y así como la Gran Babilonia representa el infierno al que van las personas vivas y no muertas, así también el cielo al que irán las personas vivas y no muertas está representado por la nueva Jerusalén que descendió del cielo de Dios. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. El primer cielo y la primera tierra que pasarán son el cielo y la tierra que están representados en la profecía con la gran Babilonia, que será desnudada como guarida de demonios y de espíritus inmundos cuando desciende el ángel con gran poder. Y en la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios se establecerán el nuevo cielo y la nueva tierra, donde ya no habrá demonios ni espíritus enfermos, y mucho menos estará allí el repugnante Dios criminal del Antiguo Testamento. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si en la nueva tierra ya no habrá más muerte, es porque la muerte también fue traída por el diablo a la primera tierra para oprimir y atormentar a las personas. O sea que los que se envejecen y se mueren también son los demonios y los espíritus inmundos que por obra del malvado diablo que adoran como Dios en las iglesias habitan en los cuerpos de las personas. Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Todas las cosas que fueron creadas por Dios serán traídas a la nueva Jerusalén para que se gocen y se alegren los habitantes de la nueva tierra. Versículo 19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor, ni habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Los niños que hoy se mueren por causa de las enfermedades ya no morirán en la nueva tierra, porque allí ya no estará el malvado diablo que durante todos los siglos ha permanecido matando niños de cáncer, de bronquitis, de fiebre y de todas las enfermedades que matan a los niños en este mundo. Y los viejos ya no morirán de 100 años, porque los viejos vivirán los mismos días que viven los árboles. Versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. 600 años son los días de los álamos y de los olmos, y los días de los robles son 1000 años. Eso lo puede comprobar cualquiera en los portales de internet. Y con esto queda comprobado que los que se envejecen y se mueren antes de cumplir 100 años también son los espíritus inmundos que el malvado Dios del Antiguo Testamento mete en los cuerpos de las personas para que éstas se envejezcan y se mueran. Estas son las diferencias entre el cielo y el infierno, y estos son el cielo y el infierno de los cuales dan testimonio las escrituras. Y con esto queda inmensamente claro que los predicadores de los templos y de las iglesias son los hacedores de maldad más grandes que han existido en toda la historia de la humanidad, porque aquellos infames mantienen al mundo entero arrodillado ante el malvado diablo, del cual las escrituras dan testimonio, que mata, que roba, que maldice, que exige sacrificios humanos, que tortura con enfermedades incurables a niños inocentes, que se venga de quienes no han hecho nada malo, y aún de los que
ni siquiera han nacido, porque este repugnante diablo mete sus demonios en los vientres de las mujeres embarazadas para que sus hijos nazcan ciegos, sordos, mudos, paralíticos, enfermos de cáncer o con malformaciones físicas que los atormentarán de por vida. Por eso el único fruto que producen estos obreros del diablo son los hijos del infierno, que hoy se arrodillan en todas las naciones ante el diablo abominable que los oprime y los atormenta. Mateo 23:15 habla Jesús de Nazaret: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hijos para el infierno es lo único que cosechaban los escribas y fariseos, que se encargaban de hacer cumplir la ley del malvado Dios del Antiguo Testamento, y también hijos para el infierno es lo único que han cosechado durante todos los siglos los malvados obreros del diablo, que predican como doctrina de Dios en sus iglesias el abominable judeocristianismo, una doctrina con la que unieron a Jesús con el diablo por medio de una alianza humana que acordaron por mayoría de votos del concilio de Nicea, concilio que Constantino convocó, financió y presidió, inspirado por un sueño donde le fue mostrada una cruz. Daniel 2:43: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El abominable judaísmo quedó herido de muerte cuando Jesús vino al mundo, y por eso la caída del judaísmo era inminente 300 años después de la resurrección de Jesús el Cristo, y fue en ese momento cuando al emperador Constantino le fue mostrada aquella cruz en el sueño que lo inspiró para convocar el concilio de Nicea, donde por mayoría de votos acordaron establecer el judeocristianismo como única religión en todo el imperio romano. Y así fue como amarraron a Jesús de Nazaret con el malvado Dios del Antiguo Testamento, y de esa forma evitaron la muerte inminente que se avecinaba para el judaísmo. Y entonces hasta un niño puede comprender que el diablo, que con sus demonios domina las mentes de las personas, fue el que le mostró la cruz a Constantino en aquel sueño por el cual se generó el concilio de Nicea, donde unieron como uno solo el abominable judaísmo con la doctrina del reino de Dios que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Y ese es el reino dividido, que jamás se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, y que le fue mostrado en otro sueño al rey Nabucodonosor de Babilonia mediante una imagen, y fue el profeta Daniel el que le entregó la interpretación de ese sueño al rey de Babilonia. Escuchen con atención, Daniel 2:31, habla el profeta Daniel: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Cada uno de los materiales de aquella imagen representa cada uno de los reinos de Babilonia. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. La piedra hirió la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y entonces lo que hirió la piedra que fue cortada no con mano fue el reino dividido, que mezclaron por medio de alianzas humanas y que jamás se unió el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo en las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Todos los reinos de Babilonia que estaban representados en aquella imagen fueron destruidos cuando aquella piedra hirió la imagen en sus pies de hierro con barro cocido. Y si de aquella piedra que hirió el reino dividido se hizo un gran monte que llenó toda la tierra, entonces aquí no se está hablando de una piedra de mármol, sino de la primera piedra con la cual se conformará un solo reino que llenará toda la tierra después de destruir la imagen de todos los reinos de Babilonia. Y entonces la piedra cortada no con mano es la primera piedra del reino que se establecerá en toda la tierra con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y la piedra que Jesús escogió como primer cimiento para su iglesia es el apóstol Pedro. Mateo 16:15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también
también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la roca que plantó Jesús como primer cimiento de su iglesia. Y entonces quien abrirá las puertas del infierno para que salgan de allí todos los que están siendo atormentados por el diablo es el apóstol Pedro. Y también es el apóstol Pedro quien trae las llaves para abrirles el reino de los cielos a todos los que creyeron en Jesús de Nazaret. Y entonces la roca que herirá de muerte el abominable judeocristianismo para proporcionar la caída de todos los reinos de Babilonia es el apóstol Pedro. Por eso desde el primer momento en que Jesús conoció a Simón, que era como se llamaba Pedro, le cambió el nombre por el de Pedro, porque el nombre Pedro en la transcripción literal del arameo es Kefa, que significa piedra o roca, y el nombre Pedro en latín es Petrus o Petra, y su significado en latín es firme como la piedra. Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Jesús conoció a Simón, ya sabía que tenía que cambiarle el nombre por el de Pedro, porque el destino de aquella piedra que Jesús cortó del judaísmo con sus enseñanzas ya estaba establecido desde la antigüedad en las profecías de Daniel para el final de los tiempos. Y por eso también Jesús de Nazaret, después de su resurrección, puso en la mano del apóstol Pedro las ovejas que él había recibido del Padre. Juan 21:13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Las ovejas que Jesús puso en la mano del apóstol Pedro son las ovejas que Jesús prometió resucitar en el día postrero, y por eso es el apóstol Pedro el que les abre las puertas del reino de Dios en el día postrero a las ovejas que nadie pudo arrebatar jamás de la mano de Jesús de Nazaret. Y esos son los que hoy Jesús ha facultado para recibir poder y autoridad sobre todos los demonios con ayuno y oración, porque poder echar fuera demonios en su nombre es una promesa de Jesús de Nazaret para todos los que creyeron en él. Y hoy les quiero decir a los despiertos que el malvado Dios del Antiguo Testamento no caerá de su trono simplemente denunciándolo como el diablo por todas las redes sociales, porque la forma como Jesús hirió de muerte al judaísmo fue mostrando poder y autoridad para echar fuera a los demonios. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fue haciendo milagros y prodigios como Jesús hirió de muerte al judaísmo. Y entonces, si Jesús prometió darles poder y autoridad para echar fuera a los demonios a todos los que creyeron en él, es para que todos los que creyeron en él en la antigüedad y que Jesús prometió resucitar en el día postrero, también echen fuera demonios en el día postrero, porque esa es la única forma de hacerle daño al malvado Dios del Antiguo Testamento. Y entonces lo que tienen que hacer los hombres y las mujeres que ya fueron resucitados por Jesús de Nazaret es ayunar y orar para que Jesús les dé poder y autoridad para echar fuera a los demonios, porque esa también es la única forma que existe para exterminar el infierno que el diablo estableció en la tierra. Los que tengan oído para oír, que oren y ayunen, por favor.